Bienvenidos. A ver. Quiero hoy, esta mañana, compartir con ustedes acerca del segundo elemento que Dios nos ha provisto para tener la capacidad de discernir. A ver si podemos recordar, hermanos, qué era discernir, qué significa la palabra discernir en el contexto bíblico. Era, hermanos, tener la facultad de distinguir, la facultad de entender, de comprender, de captar. En este caso decía Hebreos capítulo 5, entre lo bueno y lo malo, entre lo que conviene y no me conviene. Y en el caso de una persona que no le tiene a Cristo en su corazón, nosotros vamos a darnos cuenta que las personas no nos damos cuenta cuánto daño nos hace el pecado. Hay muchas personas que están sufriendo diariamente por causa de sus pecados y no se dan cuenta, no disciernen, no entienden, no distinguen. En estos casos solamente el Espíritu Santo de Dios puede convencerle. Por eso la obra del Espíritu Santo es fundamental. Tenemos que entender que nosotros tenemos que transmitir el mensaje del Evangelio, pero solo el Espíritu Santo de Dios puede quitar ese velo que Satanás pone en los ojos del entendimiento de las personas, para que las personas no puedan entender su condición espiritual. Cuando el Espíritu Santo, por medio del mensaje del Evangelio, quita ese velo, es que el pecador puede discernir, entender, comprender de que sus pecados lo tienen condenado a una eternidad. Y puede entender que el pecado es lo que le hace vivir miserablemente en esta vida. Y no tengo temor, hermanos, de ofenderle a nadie con estas palabras que digo, porque esa es la realidad del ser humano. El ser humano, por causa de sus pecados, está miserablemente viviendo en este mundo. Muchos predicadores ya no quieren decir estas palabras por agradarle a los oyentes. Sin embargo, Dios no llamó a agradarle a nadie, sino a advertirles a todos y a nosotros mismos de ese estado miserable en que estamos por causa de nuestros pecados, y que muchos no lo están entendiendo, no lo están discerniendo, y muchos hoy van a morir en ese estado miserable, y ni siquiera se puede comparar esa eternidad a la cual va a ir, hermanos, a estar miserablemente si mueren las personas en ese estado pecaminoso. Esta mañana estuve hablando mucho con un señor que está teniendo un problema tremendo en su familia, y le veo tan distante, sin poder entender. Le hablé de Cristo, le hablé de que este es un tiempo que Dios puede utilizar para que él le pueda experimentar a Dios en su vida, pero no podía entender, y yo tampoco voy a lograr que él entienda o que nadie entienda. Pero sí, hermanos, el Espíritu Santo de Dios tenemos que orar siempre para que sea quien ilumine los ojos del entendimiento de las personas que están por Satanás velado su entendimiento para no discernir el estado en que están. Y les cuento, Satanás quiere que nosotros muramos en este estado, porque sabe que aquel lago de fuego que Dios preparó para él y sus demonios, también vamos nosotros a ir a parar en ese lugar. Y sencillamente Satanás, como enemigo de Dios, lo único que quiere es causarle molestia a Dios, porque Dios nos ama tanto que él no quiere que vayamos nosotros a parar en ese lugar. Por eso hizo todo lo que hizo, envió a su unigénito Hijo a morir en la cruz del Calvario. No solamente una muerte física, sino una muerte espiritual que vos y yo
hemos experimentado por causa del pecado, para que por medio de la fe en su obra redentora, en su resurrección, el hombre pecador condenado al infierno eterno no tenga que ya parar en ese lugar, sino a la bienaventurada vida eterna en la presencia del Señor. Entonces, si alguno aquí hay que todavía no le tiene a Cristo en su corazón como Salvador y Señor, ruego a Dios que su Espíritu Santo ilumine, convenza y guíe a un arrepentimiento sincero y a una entrega total a la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. También los creyentes, muchas veces, como en este caso, el autor de los Hebreos está escribiendo, recordemos, a un grupo de hermanos, algunos tenían 30 años ya de vida cristiana. Y aquí el autor les llama a ellos niños espirituales. ¿Por qué? Porque se habían hecho tardos en oír. Muchas veces el creyente, me incluyo hermanos, escuchamos la palabra de Dios, pero como dice la NBI, entra por acá y sale por acá. No le prestamos la debida atención, no nos interesa. Entonces, nuestro crecimiento espiritual se estanca. Y 30 años después, estos hermanos que debían ya ser maestros, dicen, tenían necesidad de leche, porque se habían vuelto niños, como niños. Y dice aquí el autor de los Hebreos que está mencionando este estado espiritual de creyentes que necesitaban ellos crecer espiritualmente para poder tener la facultad de discernir, de entender, de distinguir. Porque antes por la OU hay nada iba a ir. No es malo lo que está delante de nosotros, pero muchas veces, hermanos, no nos conviene. Y al no convenirnos, hermanos, por supuesto que va de alguna manera a dañarnos. Miren, el autor de los Hebreos estaba queriendo que los hermanos de aquel entonces entendieran que su inmadurez espiritual no le permitían a ellos apreciar el valor, no les permitía valorar, mejor dicho, plenamente la suficiencia de Cristo y la preeminencia de Él para ellos. Por eso es que Hebreo, hermanos, presenta a Jesucristo como superior a todos. Superior a Moisés, superior a los ángeles. Porque el autor de los Hebreos estaba queriendo que los hermanos pudieran entender y distinguir que Cristo era suficiente. Y muchas veces nosotros los cristianos, me incluyo completamente, hermanos, le tenemos a Jesucristo como nuestro Salvador. ¿Salvador de qué? Ay, ¿quién me puede decir? ¿Salvador de qué? Salvador de nuestra alma, pero ¿de qué nos salva? ¿De qué salva nuestra alma? ¿De la condenación de qué? Del pecado. Y entendemos bien eso, ¿verdad? Pero ¿por qué, hermanos, seguimos pecando? ¿Por qué seguimos pecando? Sí, pero hermana, yo creo que Dios nos tiene que ayudar a discernir. Si el pecado, hermano, tanto mal me hace, al punto de llevarme a la eternidad sin Dios, a un lugar miserable de quebrantamiento eterno, de sufrimiento eterno, y le recibí a Cristo como el Salvador de ese sufrimiento eterno. Si tanto mal me hace el pecado, ¿por qué sigo pecando? ¿Por qué seguís pecando? ¿Por qué te seguís haciendo daño? Eso es lo que quiero decir. ¿Se dan cuenta cómo el cristiano muchas veces no entiende, no discierne? Eso que te está haciendo tanto daño y que tanto daño lo hizo a tu Salvador en la cruz del Calvario. Dios nos ayude, hermanos, a que podamos discernir, entender y aborrecer eso. Hablo por mí, hermano. Yo también peco. Entonces, la falta de discernimiento también lo sufrimos nosotros
por una falta de madurez espiritual. Estábamos hablando con el hermano Máximo hace rato, que aún para orar por los enfermos, nosotros tenemos que aprender a discernir. Porque entre hermanos ya orante hagamos buenas mañanas de yarabe hacia. Y que tú ven a hacer orecuas en la persona, ñande ya un bocho beca tu hacia oye convertirla. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que pedir si yo discierno? Si yo ya sé que esta persona era una persona que estaba andando mal, que estaba conduciéndose de una manera mala, sea un cristiano, un hermano en Cristo, y viene una persona, vamos a orar por Antolín porque está enfermo, y yo sé que Antolín no venía a la iglesia, le veía por ahí a Antolín conduciéndose mal, portándose mal, o motila ya de llegar a no Perú. Va a ser la llorera ya de llegar, hermanos, es Antolín. ¿Sanidad o arrepentimiento? Arrepentimiento, hermano. ¿Se entiende, verdad? Que tenemos que aprender a discernir las situaciones. ¿Sí? Y si yo me voy allá a visitarle a Antolín y estoy entendiendo su situación, yo no le voy a decir a Antolín, Antolín, voy a orar por tu salud para que el Señor te levante. ¿Qué tengo que ir a decirle? Hermano, voy a orar para que vos puedas entender lo que te está pasando. Porque vos no estabas portándote bien con el Señor. Y mira lo que te sucedió ahora. Ojalá puedas entender por qué Dios permitió esta enfermedad en tu vida. Y voy a orar para que te arrepientas, hermano. Pues ya calcular la olla arrepentido en Catoco Eraina. Sí, eso fue el objetivo de Dios por el cual me enfermó. ¿Me entienden? Ahora, si Dios decidió llevarme también, hermanos, porque ya no tengo solución como su hijo. Juan dice que no pidamos nosotros por el pecado de muerte. Porque si Dios decidió, hermano, quitarme la vida de este mundo, no hay oración que me sane. Sí, véale. Un pastor me había dicho una vez que en la aviación, y eso ya dije varias veces aquí, hay un punto que los aviadores le llaman punto sin retorno. Dice que el avión hay un punto donde cuando está bajando ya no puede subir, ni si quiere subir ya no va a poder recuperar la altura, ya tiene que bajar sí o sí. Y así muchas veces, hermanos, también el Hijo de Dios, que se porta mal, que es rebelde, como hay un punto sin retorno para él, donde Dios decide llevarle, y no hay oración que evite eso. ¿Me entienden? Entonces, muchas veces, hermanos, nosotros también, el discernimiento es una necesidad para nosotros, para este proceso de crecimiento espiritual en el cual fuimos llamados. Porque el Señor nos llamó, hermanos, a crecer, más crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice Colosenses capítulo 1, versículo 10, si podemos poner, dice que nosotros tenemos que crecer en el conocimiento de nuestro Dios para saber cómo agradar cada día, cómo agradarle a Dios, cómo llevar frutos para la gloria de su nombre, cómo crecer, dice, creciendo en el conocimiento de Dios. Nosotros no fuimos llamados, hermanos, a estancarnos. Nosotros no fuimos llamados a calentar asientos. Nosotros fuimos llamados, hermanos, a crecer espiritualmente, para que podamos discernir, por ejemplo, hermanos, qué el Señor te llamó a hacer en esta iglesia. Yo les puedo asegurar que Dios no nos llamó de balde a esta iglesia. No le sacrificó al Hijo de Dios en aquella cruz para que vengamos a calentar asientos. Él vino y envió a su Hijo Jesucristo y nos sacó de las tinieblas, poniéndonos en el reino de luz de su Hijo amado, porque tiene un propósito general y un propósito singular para tu vida, que nadie va a cubrir aquí en la iglesia. Vos sos un miembro del cuerpo de Cristo, necesario. Ojalá, hermanos, Dios despierte en mí, en ustedes, ese sentido de pertenencia, que ustedes son partes del cuerpo de Cristo. Discernir eso. Son tan necesarios, tan importantes, que nadie puede ocupar el lugar de ustedes, ni el mío. Y también, hermanos, ese sentido de responsabilidad, que soy tan necesario, hermanos, para el cuerpo de Cristo, como cada uno de ustedes. Que todos ustedes me necesitan a mí, como yo les necesito a ustedes.
sentido de responsabilidad, porque somos parte de esta familia. Discernimiento, entendimiento. Vamos por favor a Hebreos capítulo 5, versículos 11 al 14. Y vamos a volver a leer este trecho bíblico que es los versículos en el cual estamos meditando. Dice la palabra de Dios: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Esta parte, tardos para oír, es lo que la Nueva Versión Internacional lo traduce como le entra por un oído y le sale por el otro, dice. Es decir, no hay un interés genuino en escuchar la palabra de Dios. Ya no hay un... ¿Sabes? Antes había algo y está jugando. No pensáis la palabra de Dios. Están jugando ahí. Están haciendo alguna tú. Ese es entrar por acá la palabra y salir por acá. No hay interés. ¿Sí? Y si por ahí te avergüenza, hermano, lo que estoy diciendo, amén, gloria a Dios. Si te molesta, amén, gloria a Dios. Porque si venimos acá, tenemos que respetar, hermanos, a aquel que nos está hablando. Porque no nos está hablando cualquiera. No soy yo el que estoy hablando. Yo estoy recibiendo también en esta mañana la palabra de Dios. A mí me corta primero la palabra de Dios. Y yo creo que el que nos está hablando merece respeto. Dice, es el Altísimo digno de ser temido. Aprovecho un paréntesis ahí para exhortar también a la atención. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Es como un niño, quiere decir aquí. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y habíamos dicho, hermanos, que Dios nos proveyó dos elementos para que podamos crecer nosotros en esa facultad de discernimiento. Porque un nuevo cristiano no tiene la madurez necesaria para discernir. Es como ese niño que no discierne lo que le puede hacer daño y lo que no le puede hacer daño. Por eso utiliza la figura de un niño, aquí el autor. Y bueno, lo primero que vimos, el primer elemento que vimos el domingo antes del anterior, es, hermanos, la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, es la que discierne luego nuestro corazón, dice, y penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos. Es la palabra de Dios la que critica cualquier cosa a lo más profundo de nuestro corazón. Y cuando la palabra de Dios me ilumina, hermano, cuando mi corazón está lleno de la palabra de Dios, cuando yo estoy leyendo diariamente, meditando diariamente, memorizando versículos en la semana, estudiando en la semana de manera personal la palabra de Dios, y no faltando a las reuniones donde el maestro se sacrifica para estudiar y traer mensajes de la palabra de Dios a la iglesia, hermano, no va a faltar este elemento en mi corazón, en mi mente, que critique lo que estoy pensando, que critique lo que estoy queriendo hacer. Inclusive la motivación que tengo para hacer va a criticar. Y me va a permitir, hermanos, antes de decidir hacer algo, tener yo la facultad de entender, de distinguir lo que es bueno, lo que es malo, lo que es conveniente, lo que no es conveniente. Ni siquiera estamos hablando de pecados, pero hay veces, hermanos, que aquello que parece bueno no es realmente bueno. Y solamente una persona que está llena de la palabra va a poder distinguir la naturaleza de las cosas que suceden. ¿Sí? Muchas veces se presentan dos trabajos en tu vida. En uno vas a ganar mucha plata, en el otro vas a ganar menos. Pero solo Dios sabe cuál viene de Dios. Y la palabra de Dios dice, por ejemplo, que la bendición de Dios es la que enriquece, porque no va a añadir a ello quebrantamiento. Solamente la palabra de Dios y Dios mismo me puede ayudar a entender, distinguir cuál me conviene.
Pero si voy a mirar el dinero nomás, no voy a dudar en agarrar lo que me va a pagar más. Pero tal vez eso me va a costar mi familia, tal vez me va a costar mi salud física, tal vez me va a costar la paz que tengo, tal vez ya no voy a poder servirla, ¿se me entienden? Hay tantas cosas que se tienen que considerar y que solamente a través del discernimiento espiritual podemos ver más allá de lo visible. El discernimiento espiritual, hermano, nos ayuda, la palabra de Dios nos ayuda a ver más allá de lo que nuestros ojos ven. Haré calcular y pensar, hermano, el discernimiento. Pero el elemento fundamental aquí es la palabra de Dios. Y el otro elemento, hermanos, lo encontramos en el versículo 14. Si podemos otra vez allí ir. Pero dice: el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. La palabra clave aquí en este versículo que vamos a verificar, hermano, es sentido y ejercitado. Sentidos ejercitados. El versículo 14 nos enseña que para tener la facultad de discernir necesitamos tener nuestros sentidos ejercitados. ¿Qué significa tener nuestros sentidos ejercitados? La palabra sentido, hermanos, nos habla de la facultad de percepción espiritual, facultad de distinguir la verdadera naturaleza de algo. Eso está hablando de sentido. Ciertamente están, hermanos, en ese proceso los sentidos que tenemos: el ojo, el oído, ¿verdad? Son el tacto. Están, pero hermanos, estos sentidos espirituales van más allá. La palabra de Dios dice, por ejemplo, que nosotros tenemos la mente de Cristo. Cuando venían las personas queriéndole tentar a Cristo, y uno de ellos, por ejemplo, le dice: ¿es lícito pagar el tributo a César? Enseguida Jesucristo se dio cuenta, discernió, de que estas personas venían buscando un motivo para acusarle ante el César. Si Jesucristo decía: no tenemos que pagar tributo, eso iba a ir directo al César. Pero lo que quiero decir nomás es que Jesucristo entendía perfectamente, distinguía perfectamente cuando alguien venía de todo corazón, porque creía en Él, porque necesitaba de Él. Y también entendía cuando alguien venía con una intención doble. Esa capacidad de discernimiento, dice, hermano, la palabra de que nosotros lo tenemos porque tenemos la mente de Cristo. Pero tenemos que crecer. Tenemos que dejar que Cristo cada vez sea más en nosotros. Dejar que el Espíritu Santo a través de la obediencia nos vaya llenando, para que la mente de Cristo pueda darnos esa facultad de percepción espiritual. Entonces, la palabra sentido aquí está hablando de la facultad de percepción, de la facultad de distinguir. Es más, en el NBI, si ponemos este mismo versículo, ahí donde dice sentido ejercitado, dice facultad de percepción, dice ya ahí. Porque a eso se está refiriendo. Cuando tenemos los sentidos ejercitados, es decir, vamos creciendo y por ende tenemos facultad de percepción espiritual. La otra palabra es ejercitados. La palabra ejercitados, sí quiero mencionar el griego, hermano, porque es muy interesante. La palabra ejercitados viene del griego gimnaso. Y gimnaso es la base de la palabra gimnasio, que es el lugar donde nos vamos a hacer ejercicios, ¿verdad? Es una palabra, hermanos, que habla de disciplina. Y interesante, vamos a Hebreos capítulo 12, versículo 11. El autor de esta carta vuelve a mencionar esta misma palabra, gimnasio, pero más aquí con respecto a la disciplina. Hebreos capítulo 12, versículo 11 dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ellas han sido gimnasios, han sido ejercitados. Es decir, hermanos, estamos hablando del gimnasio de la disciplina. La disciplina, hermanos, es el otro elemento que Dios utiliza para que vos y yo crezcamos espiritualmente. Y como resultado de ese crecimiento espiritual, podamos tener la facultad de discernimiento espiritual. Por eso, hermanos,
tenemos que recordar en este punto de que el autor está hablándole a creyentes, algunos 30 años de vida cristiana, y él le dice, son como niños. Le está hablando a creyentes que no crecieron espiritualmente, que se estancaron. Y como dije hace rato, la inmadurez le impedía a estos creyentes apreciar y valorar la suficiencia de Cristo para sus vidas y la preeminencia, que no hay otra persona más importante que Cristo. La ley y demás cultos que ellos practicaban no eran nada. Cristo era lo que ellos necesitaban para crecer espiritualmente. Y estos creyentes, hermanos, no entendían eso. Les gustaba reconocer a Cristo como su Salvador, pero no como su Señor. Y eso muchas veces está pasando con nosotros también en este tiempo. ¿Quién es tu Salvador? Cristo. ¿Y tu Señor? Cristo. Pero mi vida, ¿qué está diciendo mi vida acerca de Cristo? ¿Realmente estoy buscando cada día someterme a mi Señor? Porque realmente, hermanos, eso es lo que significa que Cristo sea mi Señor. No solamente mi Salvador, también mi Señor. Vamos a ver el concepto de la palabra disciplina. Causar un dolor menor con el propósito de evitar uno mayor. Proverbios 13:24 podemos poner, por favor. Si podemos poner en NBI, Benjamín. Miren lo que dice ahí. No corregir al hijo es no quererlo. Amarlo es disciplinarlo. Me encanta. En NTV, si podemos poner también ese mismo pasaje, por favor. Si vos sos una mamá o un papá que evitas la disciplina de tu hijo, no le estás amando eso. Porque la disciplina, hermanos, es causar un dolor menor para evitar un daño mayor de alguien que no le ama, inclusive. 13:24. NTV. Quienes no emplean la vara de disciplina odian a sus hijos. Los que en verdad aman a sus hijos se preocupan lo suficiente para disciplinarlos. El concepto de disciplina, entonces, hermanos, es causar un dolor menor para evitarle a tu hijo, a tu hija, un dolor mayor. En Hebreos capítulo 12, por favor, Proverbios 29:15 también, por favor, en el mismo orden, NBI y NTV. Proverbios 29:15. La vara de la disciplina imparte sabiduría, pero el hijo malcriado avergüenza a la madre. NTV. Disciplinar a un niño produce sabiduría, pero un hijo sin disciplina avergüenza a su madre. La disciplina, hermanos, es algo positivo, no es negativo. Aunque ahora, hermanos, muchas veces puedes querer disciplinarle a tu hijo, a tu hija. La sociedad se levanta, la autoridad se levanta. Y hablamos de disciplina amorosa. No hablamos, hermanos, de dañar al chico. Porque también la palabra del Señor dice que no tenemos que exasperar, dañar a nuestros hijos, sino disciplinarlos. El autor da una correcta explicación de lo que implica disciplinar ahí en Hebreos 12:11. Por favor, si podemos ir a Hebreos 12, versículo 11. Es importante entender bien lo que es disciplina, hermanos. ¿Por qué? Porque es el segundo elemento que Dios utiliza para que nosotros podamos tener la facultad de discernimiento. Dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Es desagradable y penoso? Sí, hermano. Disciplinar es desagradable y penoso. Eso lo vemos en casa. Un domingo, toda alegría, de repente tenés que disciplinarle a tu hijo. Un buen peitete en el ambiente y no puede tomar dos. Ella molesta y dejar más que las cosas pasen. O disciplinar y se va a descomponer un poco el ambiente. ¿Por qué? Porque ninguna disciplina presente es causa de gozo, sino de tristeza. Pero ¿qué, hermano, dice en la segunda parte de nuestro versículo? Pero después da fruto apacible de justicia. Si podemos ir a la NBI, por favor. Vamos a ver cómo dice.
Ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Qué gusto ha de ser para un padre ver a sus hijos cuando son grandes, personas de bien, personas bien educadas, personas trabajadoras, responsables. Qué lindo ha de ser, hermano, ¿verdad? Pero en su momento tuvo que costar penas y tristezas. ¿Sí? ¿Por qué, hermano, hablamos de esto? Porque el resultado, hermano, de la disciplina que Dios nos provee para nuestro crecimiento y para que podamos tener la facultad de discernimiento, hace que valga la pena cualquier tristeza que Dios hoy está permitiendo en nuestras vidas. Y esa palabra que dice ahí, si vamos a ir el primero, a la Reina Valera, RDA. Miren lo que dice, pero después da. Esa palabra da, hermanos, tiene un sentido de recompensa, de compensación, tiene un sentido de un retorno completo de tu inversión. Si vos invertiste, hermano, en tu hijo, en tu hija, disciplina, aunque fue penosa y triste, va a llegar un momento, hermano, que la devolución te va a satisfacer, dice. Miren lo que dice, da fruto apacible de justicia. En la persona en quien está siendo ejercitado la disciplina y la persona también que ha ejecutado esa disciplina por amor. ¿Sí? Nuestra alma no se tiene que apurar, dicen, en perjudicar a nuestros hijos. Nuestra alma no se tiene que apurar en destruir a nuestros hijos, sino tenemos que amar de tal modo que querramos su bien. Suelo ver por ahí, dice que cuando muere un papá o una mamá, posiblemente se está muriendo la única persona que quiere tu bien. Y ese bien muchas veces le lleva a papá y a mamá a disciplinarnos. Un dolor menor para evitar un dolor mayor. Recordemos, eso es la disciplina. El resultado hace que valga la pena. Dar esa compensación, esa recompensa, ese retorno completo, hermano, que esperamos ver en nuestros hijos, va a ser el fruto de la disciplina que hemos ejercitado. Ahora, estamos hablando de esta manera porque la disciplina que a nosotros nos va a ayudar a crecer espiritualmente, que nos va a ayudar, hermano, a tener la facultad de discernimiento, no viene de nuestros padres terrenales, viene de nuestro Dios. Y eso lo dice aquí la Biblia. Capítulo 12, versículo 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y lo venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Pero nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, para lo que nos es provechoso. Estamos hablando, hermanos, de que Dios, a quien toma por hijos, disciplina. Cuando nosotros pecamos y no recibimos ninguna disciplina de Dios, eso es una situación difícil. Porque también dice, hermanos, que Dios, a quien toma por hijo, disciplina. Pero si se nos deja sin disciplina, dice que somos bastardos, no hijos. O sea, no somos sus hijos. Y va ahí, hermano. Yo vengo a la iglesia, yo me bauticé, yo hice todo lo que tengo que hacer porque no soy hijo de Dios. No le tengo a Cristo en mi corazón. No me entregué a Cristo verdaderamente. De boca nomás yo digo que soy hijo de Dios. Pero si soy hijo de Dios, hermano, aunque la disciplina duela, muchas veces Dios toca, dice, lo más estimado del hombre, Él lo como polilla y se lo ubica. Porque Dios, dice, hermanos, puede deshacer como a una polilla lo que más estimamos, si es necesario. Pero allá en el fondo, hermanos, esa es una muestra de que soy hijo de Dios. Porque si no fuera hijo de Dios, Él me hubiera dejado sin disciplina. Y el castigo preparado para mí está allá en la eternidad, en ese lago de fuego. Entonces, la actitud también, hermanos, es muy importante cuando recibimos la disciplina. Por eso dice aquí, hermanos, la palabra del Señor, que no nos cansemos. Dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, versículo 4, combatiendo contra el pecado,
Y habiendo yo olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. La actitud con que recibimos la disciplina de nuestro Padre Celestial también es importante, hermano. Porque hay personas como yo que muchas veces me victimizo, siento la mala víctima y digo, ¿por qué Dios me castiga de esta manera? ¿Por qué Dios permite esto? Yo no hice nada malo, Dios es el que está equivocado. ¿Me entiendes? Asumo esa actitud incorrecta. La palabra es victimismo. El victimismo produce enojo contra Dios y amargura. Muchos creyentes están sumidos en amargura, hermano, porque no están aceptando la disciplina de Dios en su vida. O muchas veces, hermanos, también tenemos otra actitud incorrecta. Nunca digo, yo si le pregunto a ustedes, hermanos, nadie me va a decir que Dios es injusto. ¿Quién me puede decir aquí que Dios es injusto? No creo que nadie se atreve. Pero muchas veces, hermano, cuando yo digo, por ejemplo, ¿qué yo hice para merecer esto? ¿Saben qué estoy diciendo con esa pregunta? Que Dios es injusto. Que yo no hice nada para merecer esto. ¿Qué me está pasando? Entonces, quien se equivocó es Dios. Son actitudes, hermanos, como ejemplo que pongo. ¿Sí? Que la actitud, hermanos, es muy importante cuando recibo la disciplina del Señor. Dice: no menosprecies la disciplina, no te desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque Dios, al que ama, disciplina. Y al que toma por hijo, azota. Y así mismo los padres también. Si amamos verdaderamente a nuestros hijos, tenemos que disciplinar. Leí así en un libro que decía que Dios hizo un lugar bien acolchado en el hombre y la mujer para recibir la disciplina. No, en cualquier lugar también, hermano. Pero hay un lugar acolchado, dice. Ya no imaginamos dónde, ¿verdad? Pero tampoco recuerden, no es destruir a nuestros hijos. No es romperle todo, ni marcarle todo. Es dar un dolor menor para evitar un dolor mayor. Hacerlo con amor, ¿sí? Delante del Señor. Porque Dios también lo hace eso con nosotros. La actitud correcta, hermanos, es aceptar como un acto de amor de nuestro Padre Celestial. Mi pregunta para todos nosotros: ¿Dios se equivoca? ¿Hace algo malo? ¿Alguna vez hizo algo malo? La mayoría, creo que todos diremos aquí que no, que nunca Él se equivoca, que nunca Él hace algo malo. Al contrario, todo lo que hace es bueno porque Él es bueno, en el sentido eterno de la palabra. La palabra bueno no puede encerrar ese carácter, ese atributo de Dios. Utilizamos esa palabra porque es lo que nos permite que entendamos que Dios es bueno, nunca se equivoca, nunca se equivocó, nunca se va a equivocar. Entonces, hermanos, si yo estoy sufriendo hoy algo, una enfermedad, una aflicción, si estoy sufriendo algo, hermanos, yo tengo que creer y decir que Dios nunca va a permitir una aflicción en la vida de su hijo que no sea necesaria. ¿Me entienden? No sé, dije, Dios nunca permitirá una aflicción innecesaria en su hijo. Dios no se equivoca. Lo que está pasando conmigo es un acto de amor de Dios, que me está llamando a algo, o está queriendo que crezca en algún área, o está queriendo que le experimente, para que yo después el día de mañana pueda también consolar a otros, dice la Biblia. Que el Señor nos consuela en nuestras tribulaciones, para que nosotros también tengamos esa facultad de consolar a otros el día de mañana. Pero para eso es necesario que pase por esas tribulaciones. Concluimos, hermanos. Hebreos 12:9 dice la palabra de Dios: porque por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? La disciplina, hermanos, del Señor es sinónimo de vida. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Nuestro Padre Celestial nos disciplina
Es decir, nos causa un dolor menor por propósitos mayores. En Jeremías, hermanos, Jeremías, si leyeron, Jeremías es un libro, hermano, escrito por el profeta Jeremías, como dice su nombre. Jeremías fue testigo presencial de todo lo que Dios decidió hacer con su pueblo Judá, con los Judá y Benjamín, con Jerusalén, con el templo. Dios envió a Nabucodonosor a sitiar la ciudad. Esa ciudad, hermanos, estaba repleto de personas que no podían comer porque no podía entrar ni salir nadie a causa del sitio que Nabucodonosor hizo. Y llegó un momento que las mujeres comenzaron a comer a sus hijos de tanta hambre que tenían. Eso está registrado históricamente en Jeremías y en Lamentaciones. Y miren, hermanos, lo que Dios dice. Vamos a Jeremías capítulo 24, versículos 1 en adelante. Miren lo que le dice Dios a Jeremías que le diga al pueblo. Estamos hablando de un pueblo en quien fue ejecutado el juicio de Dios por causa del pecado, pero no solamente luego por causa del pecado de ese pueblo, sino por la falta de arrepentimiento. 100 años atrás Isaías ya le estaba hablando a ellos para que se arrepientan. Y vinieron otros profetas, Dios envió otros profetas. Cuando envió a Jeremías ya era para la ejecución del juicio de Dios. Miren lo que dice en el versículo 1 en adelante. Después de haber transportado Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, a los príncipes de Judá y los artesanos y herreros de Jerusalén, y haberlos llevado a Babilonia, me mostró Jehová 2 cestas de higos puestas delante del templo de Jehová. Una cesta tenía higos muy buenos, como brevas, como los primeros frutos que son arrancados de una planta. Y la otra cesta tenía higos muy malos, que de malos no se podían comer. Y me dijo Jehová, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, higos buenos, muy buenos, y malos, muy malos, que de malos no se pueden comer. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová Dios de Israel, como a estos higos buenos, preciosos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos. Y miren lo que dice al final, para bien. ¿Quién puede, hermano, imaginarse que en ese juicio que Dios estaba ejecutando sobre Judá había algo bueno? Dicen, hermanos, que los caldeos agarraban los bebés de las mujeres que estaban dando de mamar y como animal, dice que frente a los padres les estrellaban por la roca. Y los padres veían cómo su bebé moría. Y Dios dice, hay algo bueno acá, dice. Pero vamos al versículo 7 y vamos a ver un poquitito de qué bien Dios está hablando. Y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová. Está hablando de las personas que están en Babilonia, fueron llevados ya a Babilonia. Y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo y yo les seré a ellos por Dios. ¿Por qué? Porque se volverán a mí de todo su corazón. Para mí, hermano, este es el bien que Dios está mencionando y va a ser el resultado de ese juicio. Personas que fueron sacados de su lugar natural, fueron llevados como esclavos a otro país. Y ahí, hermanos, ahí se dieron cuenta, pudieron discernir qué es lo que perdieron, que vivían bien antes. Eso es lo que pasa muchas veces con nosotros. Valoramos lo que tenemos después de perderlo recién. Y en este caso Dios hizo que ellos perdieran todo, que sufrieran tanto, hermano, porque el bien que Dios estaba buscando es arrepentimiento. Y muchas veces Dios, hermano, nos disciplina justamente para que nos arrepentamos y podamos, hermanos, gozar lo que Dios tiene preparado. El bien que Dios tiene preparado para mí y para vos, hermano, solamente podemos nosotros alcanzarlo después de un arrepentimiento sincero y una conversión, porque se volverán a mí, dice, de todo su corazón. Este pueblo, hermanos, ¿saben cómo ofendió a su Dios estando en Jerusalén y en su tierra? Ellos, hermanos, adoraban ídolos. Dentro del templo de Jerusalén, construido por Salomón, hermanos, los sacerdotes tenían ídolos de los cananeos. Sacrificaban sus hijos, sus bebés,
sacrificaban en el fuego vivos a esos ídolos. Esto es lo que ellos hacían. Hermanos, históricamente está comprobado que desde que volvieron los judíos de Babilonia a Jerusalén después de 70 años, nunca más incurrieron en ese pecado de idolatría. Hasta hoy, hermanos, los judíos no volvieron a incurrir, porque ese es el bien que Dios busca en vos y en mí, hermano. La disciplina es para que nosotros podamos elegir lo mejor. Aprendamos a discernir entre lo bueno y lo malo. Hermanos, el pecado es malo. El pecado es destructivo. El pecado es desobedecer a Dios y apunta a destruir tu vida y mi vida, mi matrimonio, mi familia, a mis hijos, a los hijos de mis hijos. Satanás no a pererir. Él está, hermanos, queriendo destruir la cuarta y quinta generación si puede. Y nosotros, creyentes, que tenemos el Espíritu Santo de Dios, que tenemos la palabra de Dios, tenemos la posibilidad, hermanos, de tener esa facultad de discernir entre lo bueno y lo malo. Depende de nosotros, hermanos, en el nombre de Jesús. Amén.